Viernes 8 de marzo. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en el segundo viernes ya de este mes de marzo, cuarto viernes de Cuaresma, ¿verdad? Hoy pues hay Vía Crucis y hoy es el cuarto Vía Crucis porque es el cuarto viernes y es verdaderamente pues como siempre un privilegio poder compartir la palabra. Este día, hermanos, es un día en el cual recordamos, ¿verdad?, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Esta es una celebración desde 1975, ya son pues 49 años que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Un saludo a todas las hermanas quienes escuchan este audio y obviamente pues lo reciben, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Déjenme contarle que esta celebración se originó en Europa por las diversas manifestaciones de las mujeres que reclamaban el derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, ¿verdad? Diversos derechos a lo cual pues hoy en día ellas tienen derecho, pero que en ese tiempo se debió luchar, ¿verdad? Se debió reclamar. Y qué bueno por esas mujeres valientes de la historia. Hoy pues reconocemos el valor y el papel importante de la mujer en la sociedad. Y no solo en la sociedad, mire, en la iglesia. Puedo decirle que la mayoría de miembros de nuestras iglesias son mujeres, ¿verdad? Esas mujeres valientes que les toca ser madres, que son pues, esposas, que son hijas, que son vecinas, pero que también son servidoras del Señor. Así que para todas, feliz Día de la Mujer y que Dios les bendiga. Así, hermanas y hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando estos textos muy especiales en este tiempo de Cuaresma. Textos que, como ya hemos dicho, pues nos van preparando en diversas áreas, ¿verdad?, para poder vivir nosotros la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso hoy el texto corresponde a San Marcos en el capítulo 12. Ahora, si vamos nosotros al contexto de este texto, nos damos cuenta que Jesús está ya en Jerusalén, está ya en el templo, y se han estado dando ciertas confrontaciones entre los grupos de poder en Jerusalén y el Señor Jesús, ¿verdad? Grupos como por ejemplo los fariseos, los saduceos, los herodianos, y ahora vemos cómo también se acercan los escribas. Por ello, el texto también nos declara en todo el capítulo 12 que Jesús ha dejado callados a todos, ¿verdad? Porque cuando le preguntaron si habría que pagar el impuesto, Jesús claramente pues respondió con una moneda, ¿verdad? Usted recuerda el texto. Cuando le preguntaron sobre el matrimonio, el Señor acudió al texto bíblico y dio respuesta, ¿verdad? Y de esa manera, hoy vemos cómo se le acerca entonces un escriba
y le hizo una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Veamos y notemos, hermanos, cómo esta pregunta que le están haciendo al Señor, puedo recordarle que era tema de discusión entre los fariseos, entre los ancianos del pueblo, entre los sacerdotes, los maestros de la ley. Y es que habían diversas opiniones entre ellos sobre cuál era el mandamiento más importante que Dios había dejado en su palabra. Dado que Israel tenía 683 leyes, 683 mandamientos, entonces entre todos el gran debate era cuál era el más importante. Y habían algunas posturas, como por ejemplo, algunos creían, ¿verdad?, que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Otros pensaban o enseñaban que el mandamiento más importante era la circuncisión. Otros enseñaban que el mandamiento más importante era el reconocer que Dios es uno, o sea, que Dios es un solo Dios, o el reconocer a Dios como único Dios verdadero. Y por esa razón es que ellos pues tenían esos debates, ¿verdad? Ahora, hoy podemos ver cómo esta pregunta, y el Evangelio de Mateo nos dice que fue una pregunta que le hacían al Señor para ponerle una trampa. Marcos no nos dice o no nos menciona la trampa, pero pues claramente, ¿verdad?, el escriba está preguntando, pues obviamente no con toda la intención de aprender de Jesús, sino de poder encontrar algún error en su doctrina. Y el Señor Jesús, en su plena sabiduría, le responde y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Notemos cómo hoy el Señor está retomando, ¿verdad?, aquel primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, porque Él es tu Dios, tú lo tienes que amar, pero un amor genuino, un amor entregado, un amor sincero, un amor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Pero también, dijo Jesús, este es el más grande y el primero de todos. Ahora, esta respuesta no se la esperaba el escriba, pues esa respuesta no estaba entre las opciones que ellos creían, ¿verdad? Ya le mencioné algunas opciones que ellos esperaban escuchar. Y por esa razón es que el Señor los sorprende con esa respuesta. Pero, hermanos, notemos cómo esa respuesta para nosotros nos debe también de enseñar y nos debe de ayudar, por sobre todo para poder nosotros preguntarnos si estamos cumpliendo con ese primer mandamiento o con ese gran mandamiento. Pues recordemos que el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Hermanos, amar a Dios, pero amarlo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Eso es bien importante y es la base. Pero ¿cómo lo tengo que amar?, dirá alguien. Y es aquí donde dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón, hermanos, Jesús lo dejó muy claro cuando dijo que el corazón es la fuente de los sentimientos, ¿verdad? O sea, es del corazón que vienen los buenos y los malos sentimientos. Entonces, Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, ¿verdad? O sea, que lo amemos, como diríamos nosotros, de corazón, ¿verdad? No de una manera sencilla o simple. Pero también dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. La palabra alma, ya la hemos dicho, es una palabra que en latín se dice ánima. Ánima.
Y eso en español es una palabra que solo cambia una letra, que sería ánimo. ¿Y qué es el ánimo? Hermanos, es la voluntad, son las emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que a Dios yo lo tengo que amar también con mis emociones. Y fíjese que aunque esto parezca sencillo, hermano, eso es la parte que al ser humano le cuesta. Porque mire, ¿cuántas personas no pueden controlar sus emociones? ¿Cuántas personas se enojan fácilmente? Se entristecen fácilmente. ¿Cuántas personas? Y lo más peor es que cuando están enojados hacen y dicen cosas no adecuadas que muchas veces deshonran y ofenden a Dios. Por eso tenemos que amar a Dios, ya dijimos, con todo el corazón, con todo el alma. Y una tercera, cuando dijo el Señor, con toda tu mente. La mente es el lugar de los pensamientos, ¿verdad? Es distinto la mente que la memoria. Hoy hablamos de la mente humana, ¿verdad? En la cual, o por la cual el ser humano se gobierna. Debemos nosotros de amar a Dios con esa mente. Y es que Dios, hermanos, en realidad, Él merece ser amado de todas las maneras posibles. Creo que acá es donde podemos recordar una frase, ¿verdad?, muy bonita de San Agustín. San Agustín dijo: ama a Dios y haz lo que quieras. O sea, ama a Dios y haz lo que quieras, pero eso es claro, porque si usted ama a Dios, lo que usted va a querer va a ser siempre honrar, obedecer y servir a Dios. Y el segundo, dijo Jesús, volviendo al texto, y el segundo es semejante a este, vea: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, notemos cómo el Señor no le preguntaron cuál era el segundo, pero lo menciona. ¿Y por qué lo menciona? Porque Él mismo dice, porque era semejante al primero. Entonces, si el primero decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ahora dice el Señor que también al prójimo tenemos que amarlo, pero tenemos que amarlo así como nos amamos nosotros mismos. O sea, si yo no quiero hacerme un daño, ¿verdad? Si yo me cuido para no pasar por tribulaciones, si yo no permito que nada me haga daño, pues tampoco voy a permitir que le haga daño a mi prójimo, y de eso se trata. Pero notemos, fíjese que es bien interesante, porque hay personas que aman a Dios, pero tristemente no aman a su prójimo. Y por esa razón es que el Señor habló de esa necesidad, porque vea, el cumplir el primer mandamiento nos obliga, ¿verdad?, a cumplir el segundo. Pues están ligados el uno al otro. O sea, están verdaderamente ligados. Y usted dirá, pero ¿por qué yo debo de amar a mi prójimo así como amo a Dios? Y lo debemos de hacer, hermanos, porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si yo no amo a mi hermano, no estoy amando la semejanza de Dios. Por esa razón es que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, se nos explica claramente cuando dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien sí ve. Por eso, hermanos, podemos recordar que el Señor Jesús nos enseñó a amar, pero especialmente a amar a Dios, ¿verdad? Y obviamente o naturalmente amar a nuestro prójimo. Por eso, así como amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. O sea, debemos de honrarle,
Pero insisto, vivimos en un mundo donde muchos dicen amar a Dios, muchos dicen obedecer a Dios, pero no aman a su prójimo. Y se aíslan y piensan que aislándose y obviamente no teniendo contacto con las personas, pues no tienen obligaciones. Pero no, ¿verdad? La palabra nos manda a amar y obviamente a practicar esas acciones hermosas del reino de los cielos. Ahora, vivimos en una sociedad donde muchos dicen, insisto, amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Vivimos en una sociedad donde se practican acciones del mundo, ¿verdad? Las cuales vienen siendo antivalores del reino. Vivimos donde hay violencia, donde hay guerra, injusticias, donde hay tanto dolor por parte de un grupo para otro. Por eso debemos de reconocer, hermanos, que debe de haber igualdad entre cómo amarnos y cómo amamos a Dios, pero también cómo amamos a nuestro prójimo. Por eso creo que es, mire, qué providencial, ¿no? Este día, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, la palabra nos está hablando de poder amarnos los unos a los otros, pero también amar a Dios, ¿verdad? O sea, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pues es nuestro prójimo, en él está Dios. Recordemos cómo el Evangelio de Mateo, capítulo 25, claramente dijo el Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, etcétera. Y dice que le preguntarían: Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿O cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y él les dirá, les aseguro que en aquel más humilde que lo hicieron, a mí me lo hicieron. Por eso, queridos hermanos, creo que hoy es un buen día para poder nosotros amar a Dios. Pero amando a Dios, también dispongámonos para poder amar a nuestro prójimo. Que de esa manera nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro pariente, nuestro amigo, esa persona que está cerca, sienta el amor de Dios, ¿verdad? De esa manera esa persona vea y recibe el amor de Dios para poder así compartir ese respaldo y esa presencia de Dios. Ahora, luego continúa, ¿verdad?, el diálogo. Y el escriba le dijo: muy bien, tienes razón cuando dices, porque el Señor es el único que merece ser amado. Y dice la palabra, viendo Jesús que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos. Y hermano, muchas personas tienen tanta amabilidad. Muchas personas son verdaderamente muy cariñosos, pero es aquí donde tenemos nosotros que de reconocer, y termino con esto: amar a Dios y a nuestro prójimo debe de ser verdaderamente de corazón, no debe de ser por intereses, y a eso es lo que el Señor nos llama y nos envía, a amar a Dios, a amarle a Él, pero también amar a nuestro prójimo, porque en nuestro prójimo está presente nuestro Dios. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.